que hacía juguetes inflables de la playa, que son como una rana, como un perrito, y que se inflaba a mano, porque aquello no había para inflarse, o si lo había, yo no estaba al tanto de eso. Y el hombre ve mis trabajos, me dice, ¿cómo no? Y me puso a diseñar, pero con el mismo sueldo. Después trabajé en una fábrica de marcos, porque el sueldo era un poquito mayor, y allí monté hasta un Rembrandt, un aguafuerte de Rembrandt, de Víctor Brauner, de Roberto Mata, que después lo traté y tuve amistad con él. Fui asistente de él en un mural que pintó en Cuba, enorme. Entonces, iba a bares, porque era la edad de tomar, que era como un poco la tendencia, la moda. Y iba a bares donde te encontrabas a Wilhelm de Kooning, uno de mis profesores de la New School, tenía su estudio al lado del estudio de como a 3 o 4 puertas del estudio de Franz Klein, que es el que hace la pintura con enormes brochazos. Cuando ves eso en un libro, es un brochazo mínimo, pero yo dije, ¿cómo hace ese brochazo? En un cuadro de 2 y 3 metros. Y entonces me lleva a verlo. Este es un hombre que murió relativamente joven. Recuerdo que tenía una camisa como escocesa de esas de lana. Fumadores incontrolables, y tenía una lata como de aceite puesta horizontal, cortada con una tijera de esa de jardinería. Le echaba el óleo y le echaba agua que servía de aislante para que no se secara. Unía varias brochas con una tabla de esa de pintar paredes, de las peores. Las remojaba y daba el pincel. Pero hacía mucho boceto, no era tan casual como parecía. Entonces, ahí conocí a George Gross en el Art Student League. Era fácil. Bueno, ahora tú los conocías y ellos te conocieron, porque varios de ellos hablaron siempre muy bien de ti. Sí, entonces tengo cartas, por ejemplo, de Herbert Bayer. Cuando me fui de Cuba, me confiscaron todo porque renuncié a la ciudadanía cubana y adopté por la ciudadanía mexicana por nacimiento, no por naturalización. Ahí es donde viene un asistente de Fidel Castro y me dice, lo que tú pidas. Le dije, no, yo no soy un oportunista. Sí, bueno, para nosotros es un gran orgullo que entonces, consideren mexicano. Incluso me dijeron, ahí es donde se forma y me confiscan todo. Inclusive yo tenía una colección, yo tenía Tamayos, porque yo conocí a Tamayo cuando él estaba prácticamente exiliado, porque le hacían la vida imposible. Los radicales aquí, muralistas. Y eso yo se lo pregunté a José Alfaro Siqueiro, y me dijo que eso no era cierto, que lo que ocurre es que Rufino Tamayo estaba detrás del dinero, que no creo que sea cierto. A lo mejor Olga, pero no él. Tenía mixografías de Tamayo, y en una ocasión, estando en Cuba, se celebra un evento y está Rufino, asiste José Alfaro Siqueiro con Angélica, y estando, era una funeraria que yo había participado en el equipo que lo había convertido en un centro cultural. Pero inclusive la que era mi esposa no fue, porque creo que un año antes había velado allí a una sobrina que murió de cáncer en el cerebro. Entonces transformar como un galloso aquí, hacer un centro cultural siempre te trae reminiscencia de las veces que has estado allí con fallecidos. Entonces se hizo todo de mucho color. Y era una escalerita, y yo estaba detrás de Siqueiro. Aquí estaba Angélica, estaba mi esposa, llamada Lassie Sobera, y sube una mujer con minifalda porque estaba empujando, y estábamos muy
compactos allí y le da una patada en el trasero a José Alfaro Siqueiro. Él se vira y dice mierda en francés, con unas cejas que tenía. Y entonces cuando yo no me percaté de lo que pasaba, la mujer le dio la patada, yo pensé que era alguien de los que iban a estar allí en la recepción. Y le pregunto qué pasó. Esto fue en el año 68. Y me dice, estos son los surrealistas, estos son los André Breton, que esto, que lo otro. Bien, particularmente ya ahora, te consolidas y es muy importante. Ahora, en Nueva York lo importante es el absorber, no sale lo que no entra. Claro. Y tampoco no quedarte con lo que tienes dentro, porque lo vas transformando. Siempre hay interpretación en todo. Bien. Sí, te consolidas. Entonces, como diseñador. Trabajo porque tenía que trabajar. Uno de mis profesores, Ivan Chermayev, que este año cumple 50 años y voy a tratar que lo traigan a través de la Nacional. Su padre, Sergei Chermayev, que era un ruso, es el que sustituye a la Shlomo Holy Nagy en la New Bauhaus, en la nueva Bauhaus. Imagínate qué historial. Entonces, fui alumno de él, fui alumno de Bob Gill, como había anticipado, de George Czerny, de Henry Wolf, que era un austriaco extraordinario. Y todo eso era importante porque no eran solo las clases, sino era ir a comer algo, porque yo tenía las clases nocturnas, porque durante el día tenía que estar haciendo otras cosas. Pero en tu hábito ya de consolidación, particularmente habiendo absorbido todo este conocimiento, toda esta experiencia de profesor. Y la práctica es importante, el haber trabajado de director de arte. Tengo revistas que pude sacar de Cuba. Por ejemplo, había que introducir a Antonio Machado en Estados Unidos. Estoy hablando de los años 58, más o menos, 59, 60. Pienso cómo introducir a Antonio Machado. Pones una foto de él y no lo conoces. Entonces recuerdo haber visto un dibujo que le había hecho Pablo Picasso. Busco el dibujo y se le escribe a Pablo Picasso para que él escribiera de su puño y letra Antonio Machado 80 poemas, 80 poems, 80 poemas en inglés. Eso tuvo premio. Pero cuando aquello no hay la velocidad de la comunicación, el libro tenía que entrar en imprenta y yo tengo que dibujar como si fuera Pablo Picasso, aunque el Dios le autorizó. Le mandó una carta a través de su secretario. Él tenía un secretario muy eficiente. Y entonces la escritura de Pablo Picasso llegó, pero después que estaba en imprenta, porque los procesos eran más lentos que ahora. Y entonces eso fue un éxito, porque el ver que un poeta, Pablo Picasso, le había hecho un dibujo, tenía que ser alguien de nivel. Ahora, vamos a platicar de tu obra, que se ha dicho bastante bien, Sí. que tú tienes un estilo definido, ¿sí?, que resalta la austeridad particularmente. Esto lo dijo Ani Bello cuando tú estuviste, creo que fue en Venezuela. Sí, sí, es cierto. Y particularmente se dice que haces una síntesis visual que alcanza la pureza de las líneas. Esto es muy importante porque, vamos, tus maestros, tú estás engolosinado en hablar de tus maestros y nosotros queremos hablar de ti concretamente. Yo, por ejemplo, entre las experiencias que tuve fue conocer a Ludwig Mies van der Rohe. Yo tenía un amigo fotógrafo que creo que ya murió, Stephen Kapovich, y él me hacía fotos.
y él le hacía fotos a Phyllis Johnson, que yo no tengo muy buena opinión de Phyllis Johnson, porque me parece una gente muy ambivalente, por no decir otra palabra. Y iba a venir de Chicago Ludwig Mies van der Rohe, porque estaba calculando las fuentes del Seagram Building, que es un edificio que le hizo el Park Avenue, una parte muy céntrica. Y allí tuve la oportunidad de conocer a Ludwig Mies van der Rohe. Y le dije que por qué esa pátina que tenía el edificio, porque me dijo, tuve que mandar a teñir, me tiñeron deliberadamente los cristales y los metales, porque consideran que mi arquitectura es muy fría. Entonces lo envejeció, con lo cual no estoy de acuerdo deliberadamente, porque tiene un color como sepia, un poco sepia, así como de metales ya un poco viejos, y estaba calculando la fuente. La conversación era un hombre creo que alcoholizado ya, me parecía los pómulos muy protuberantes y muy enrojecidos, y me dijo que era viudo, que residía en uno de los departamentos de los edificios que él había hecho, que tenían butacones de él, que eran, porque dijo algo que se sentía muy cómodo en sus butacones, eran unos butacones negros inmensos, y con cuadros, recuerdo que dijo así, con cuadros de Paul Klee flotando en la pared, porque son muy pequeños las obras de Paul Klee. Entonces, por ejemplo, una de las visitas a Harvard, a la Universidad de Harvard University, estuve en Architect Collaborative, y allí estaba, eso era una oficina de Walter Gropius, y era el concepto, que lo comparto plenamente, total del diseño. Ahora, una de las constantes en todo esto es que el mundo natural no es arbitrario. Bien, las hojas son la consecuencia de una evolución y de la presión de la evolución y de la presión de lo que es el medio, porque tú puedes ahora sembrar en el polo norte un rosal y no te va a dar rosa, pero si puedes prender por debajo de la nieve, estoy seguro que se va a ir transformando, porque el pelaje que tiene el oso polar no es un problema de que esté de moda, sino simplemente que si no lo tuviera, no se pudiera acostar a invernar sobre un hielo que de verlo solamente se te congela el pensamiento. Entonces, la naturaleza es la lección, pero no debemos quedarnos en la lección de la naturaleza, porque nosotros tenemos la capacidad, y esto Teresa Conrad lo ha insistido mucho, la capacidad de trascender la naturaleza. Bien, entonces en la naturaleza nada está fuera de la función, y así tiene que ser el diseño. Has participado en más de 500 exposiciones, sí, colectivas, individuales. Sí. Queremos escuchar un poco cómo es que logras tu obra. Ya nos estás diciendo trabajando muchísimo, trabajando obsesivamente. A veces los alumnos me han dicho y me envían email, ¿cuál es su método? Y le digo, la inconformidad. Ahora me acaban de incluir en el World Hall of Fame. Me acaban de dar otra distinción, que es el Scholar Ambassador en Oxford. Yo mismo no me percato de mi trabajo, yo soy muy inconforme con mi trabajo. A veces lo veo y digo, esto no me parece. Bueno, yo te voy a platicar, estábamos en San Antonio en alguna oportunidad, sí, en San Antonio, sí, Texas, y entramos a una sala de exposiciones. Y mi mujer, en cuanto descubrió tu obra, sí, empezó a platicar con todo el mundo de que te conocía, sí, que tú, sí, eras su amigo, en fin, hay mucho orgullo. Bueno, cuando encontramos... no lo sé decir muy bien en francés, sería Le Musée de Beaux-Arts de Montreal. Esto pagó, ahora como 2 años,
$3,000 por un cartel de los míos que es el Click, dice solo Click, que es parte de una campaña. A mí me parece excesivo, de verdad. Y después lo sacó en un libro a página completa. Ahora se hizo una enciclopedia, nada menos de la editorial Hassan de París, que es importantísima. Y me parece injusto. Y yo lo mandé a decir de manera suave. Y hay 3 nada más que de Iberoamérica completa. Y ahí está el Click también. Y ese es uno de los grandes, Alan Weil, un individuo que es de primerísimo nivel, creo que de la Academia Francesa, y de acá la Sorbona. Entonces, ahora, en realidad esto es importante para mí porque no es mi presencia, ni es la presencia de Cuba y de México, sino de lo que yo siempre he defendido, que es nuestro mundo, como decía Martí, hay que estar abierto a todas las influencias, pero tenemos que seguir siendo nosotros. Muy importante. Porque tampoco no se trata de cerrarnos, pero hay que tener un filtro. Claro. Tú has sido jurado en más de 150 eventos internacionales. Sí. ¿Cómo consideras que se está trabajando en este momento el diseño? ¿Qué consideras que es importante? Yo creo que hay muchos problemas. Hay algo, y quiero ser muy sincero también por respeto a ustedes, que están tan dentro de mí, lo digo muy sinceramente. Al que menos conozco es al hijo de Eduardo. Pero el capitalismo se centra en el capital. Y al centrarse en el capital, el interés está en el capital. Entonces todo se subordina. La ruptura de lo moderno, porque no digo el movimiento porque nunca fue un movimiento, había coincidencias, pero no fue un movimiento como movimiento, que era la industria, la reproducción en serie, no sé cómo decirle, la incorporación del metal, la incorporación del cristal, la incorporación de los plásticos, el despojar la producción de la ornamenta decorativa, que era como lo que se le incluía porque algo no era suficiente. Y desarrollar derivadamente de eso una estética. Yo hablé con supervivientes del constructivismo y me decían que no debíamos tener cuello, que si sumáramos más o menos, recuerdo la idea, este hombre que ya debe haber fallecido hace muchísimos años, se llamaba Dmitri Dimitrov, había residido en una casa de huéspedes, no sé si aquí le decimos así, que es como tú rentas y una vez a la semana viene una mujer con una escoba y con un trapo y te limpia el cuarto y te bota la basura. Entonces ahí vivía Tatlin, nada menos que Vladimir Tatlin. Y entonces lo que intercalo es que cuando muere Tatlin botan todo porque eso no había conciencia de lo que se tenía. Pero también él no le preocupaba, porque ahora intercala un concepto que es clave, que es el museo para preservar lo que se considera trascendente. Pero hay que procurar que lo cotidiano sea lo trascendente. Yo fui profesor muchos años de la Escuela de Arquitectura en la Universidad de La Habana y yo defendía lo que sería la arquitectura prefabricada. Lo que ocurre con la arquitectura prefabricada no es que sea prefabricada, sino que es de baratera, no sé si lo digo claramente. ¿Por qué? Porque para los pobres, bueno, el concepto de espacio, ya hay departamentos que son con 4 cuartos y cada cuarto tiene 2 metros cuadrados que tienen que dormir de pie. Una palomera. Entonces, efectivamente, esa es la palabra más precisa. Palomares, le dicen en Cuba.
Entonces, el capitalismo, el parto de lo nuevo no fue fácil. No fue fácil. Yo hablé con gente, yo por ejemplo conocí en Halle a Mariana Brand, que fue la que hizo la lámpara esta flexible. Era superviviente de la Bauhaus. Y en el año 1982 fui fellow de la International Design Conference, que lo había iniciado Herbert Valle. Y él pudo hablar con algunos de los supervivientes de todo ese movimiento. Y el problema es que no se aceptaba. No se aceptaba. Yo, por ejemplo, en el año 78 visito la Bauhaus, después que fue restaurada, me refiero a la de Dassault, porque la de Weissman eran como los intentos. La de Dassault es la que realmente es más la Bauhaus. Y en un artículo que escribí hace muchos años, en el año 69, me refería a las 3 Bauhaus, porque son 3 etapas, con 3 directores. Bien. Y lo que deseo destacar es que todo eso no se aceptaba. Yo intercalo que en el año 78, cuando visito la Bauhaus de Dassault, yo me quedé impresionado con los detalles constructivos. Las puertas, que tiene el pomo, la puerta, era una media esfera, pero en la pared estaba cóncava esa media esfera, entonces cuando tú cerrabas la puerta quedaba paralela, no como quedan todas las puertas separadas, era casi una maravilla el tamaño.